Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 30 y 39. Esta década estuvo marcada por la crucifixión de Jesús, cambios políticos significativos en Roma y Asia y la creación de obras literarias notables, y todo esto en un mundo con aproximadamente 250 millones de habitantes. Pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conocemos. Filón de Alejandría, un filósofo helenístico judío, se embarcó en una obra monumental durante esta década, su interpretación simbólica del Antiguo Testamento, conocida como alegoría. Viviendo en Alejandría, una ciudad que albergaba una gran diversidad cultural, Filón se vio influenciado tanto por la tradición judía como por la filosofía griega. El Antiguo Testamento, con sus ricos y variados textos, proporcionó a Filón un vasto lienzo para su obra. Su enfoque era singular: interpretar los textos sagrados a través del lente de la alegoría. El filósofo dedicó su vida a la escritura de su interpretación alegórica. Su propósito era encontrar un equilibrio entre sus creencias judías y su educación helenística. La alegoría permitía a Filón explorar significados más profundos y universales en los textos bíblicos. Su obra se convirtió en una mezcla de filosofía y teología. Sus escritos, aunque controvertidos, fueron influyentes en su época y han llegado hasta nuestros días, siendo valorados tanto por judíos como por cristianos. A pesar de las críticas, Filón se mantuvo firme en su enfoque alegórico, contribuyendo de manera significativa a la interpretación y comprensión de los textos bíblicos. Tiberio, el segundo emperador romano, es conocido por sus contribuciones a la consolidación del imperio. Menos conocida, pero igualmente relevante, fue su iniciativa financiera, y seguro que esta no te la ves venir. Fundó el primer banco de crédito en Roma. En la antigua Roma, la economía dependía en gran medida del efectivo. Las transacciones eran en su mayoría físicas, con monedas de oro, plata y bronce cambiando de manos. Para facilitar el comercio y la inversión, Tiberio ideó un sistema que permitía a los comerciantes y empresarios acceder a los fondos necesarios para sus operaciones: un banco de crédito. ¿Os imagináis a los ancianos romanos haciendo cola en este banco? La creación de este banco fue un proyecto audaz y novedoso. Requería de un gran esfuerzo de organización, desde la recaudación de fondos hasta la implementación de sistemas de préstamo. El banco de crédito de Tiberio permitió a los ciudadanos tomar préstamos y hacer depósitos. Esta innovación financiera fue un paso importantísimo en la modernización de la economía romana. Gracias a la visión de Tiberio, el comercio y las inversiones en Roma florecieron. Su banco de crédito fue una institución pionera que sentó las bases para los futuros sistemas bancarios. El emperador Guangwu, líder de la dinastía Han en China, se enfrentó a un desafío formidable: la rebelión de Gongsun Shu en la provincia de Sichuan. Gongsun Shu, un ambicioso rebelde, había establecido un bloqueo en el río Yangtze, una arteria vital para la economía y las comunicaciones de la región. Para enfrentarse a Gongsun, Guangwu recurrió a una estrategia naval innovadora. Ordenó algo que en mi opinión es muy loco: la construcción de barcos castillos y navíos de embestida, embarcaciones diseñadas para romper el bloqueo. Desplegadas en el río, estas naves lograron abrir una brecha en las defensas de Gongsun. Fue un golpe crítico que le puso a la defensiva. La campaña naval de Guangwu duró 3 años. A lo largo de este tiempo, su estrategia de presión constante y tácticas innovadoras desgastó gradualmente las fuerzas de Gongsun. Finalmente, Gongsun fue derrotado, la rebelión fue sofocada y Guangwu restableció el control sobre Sichuan. La victoria de Guangwu sobre Gongsun Shu fortaleció su reinado y demostró la capacidad de la dinastía Han para superar los desafíos internos. Durante su expansión, el Imperio Romano fue conocido por sus increíbles obras de ingeniería. Uno de los ejemplos más destacados es el acueducto Pont du Gard. Construido supuestamente en esta época, el Pont du Gard fue un proyecto monumental que implicó un meticuloso diseño y esfuerzo de construcción. Con una longitud de 50 kilómetros, este acueducto se extendía desde las fuentes de agua en Uzès hasta la ciudad de Nimes. El Pont du Gard es famoso por su diseño arquitectónico impresionante. Consta de 3 niveles de arcos, elevándose hasta 48.8 metros sobre el río Gardón. El acueducto no solo transportaba agua, sino que también permitía el cruce peatonal del río, demostrando la multifuncionalidad de las construcciones romanas.
A pesar de su antigüedad, el Pont du Gard se mantiene en pie, un testimonio del dominio romano de la ingeniería y su habilidad para dominar el entorno natural y adaptarlo a sus necesidades. Antioquía, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en el este, vivió una tragedia cuando un poderoso terremoto la sacudió. Antes del terremoto, Antioquía era una ciudad próspera, conocida por su cultura, su patrimonio arquitectónico y su importancia estratégica. El terremoto fue de tal magnitud que alteró drásticamente el paisaje de la ciudad. Los edificios se derrumbaron, las calles se agrietaron y la ciudad quedó en ruinas. Fue toda una sorpresa para la población de la ciudad. El caos se apoderó de las calles mientras la gente trataba de huir de los edificios en ruinas. Después del terremoto, Antioquía era un panorama desolador. Los escombros de los edificios se amontonaban en las calles y la ciudad estaba envuelta en un silencio sepulcral. A pesar del desastre, la ciudad de Antioquía no se rindió. Comenzó un largo proceso de reconstrucción con el objetivo de devolver a la ciudad su antiguo esplendor. Hoy, las ruinas de Antioquía son un recordatorio del poderoso terremoto. Aunque la ciudad nunca volvió a ser la misma, su espíritu y resiliencia se reflejan en las estructuras que se salvaron del desastre. En la antigua ciudad de Caoichi, en China, la tranquilidad se vio interrumpida por una epidemia devastadora. Esta plaga emergió repentinamente, sembrando la desolación y llevándose numerosas vidas. El malestar se apoderó rápidamente de la población, los enfermos caían uno tras otro, y la enfermedad parecía imparable. La desesperación se instaló en cada rincón de la ciudad. En medio del caos, emergió la figura de Chung Li, un oficial imperial conocido por su integridad y compasión. Consciente de la gravedad de la situación, decidió intervenir. Equipado con medicinas y un equipo de médicos, se desplegó por la ciudad. Trabajó incansablemente proporcionando los remedios a los enfermos y ofreciendo esperanza en medio de la desesperación. Gracias a sus esfuerzos, la situación comenzó a mejorar, las medicinas surtieron efecto, salvando numerosas vidas y conteniendo la propagación de la enfermedad. Con la epidemia controlada, la ciudad empezó a recuperarse y los supervivientes, fortalecidos por la experiencia, se unieron para reconstruir sus hogares. Calígula emprendió una campaña para conquistar Gran Bretaña, un territorio entonces desconocido para los romanos. Con un ejército impresionante, el emperador se dispuso a cruzar el Canal de la Mancha. El ambiente estaba cargado de expectativa y temor por la incierta aventura que se avecinaba. Sin embargo, en vez de una batalla épica, el ejército de Calígula se encontró paralizado en las costas de Gaula. La ansiada invasión nunca se llevó a cabo. Según los relatos, Calígula ordenó a sus soldados recoger conchas, un botín del mar, en lugar de luchar contra las tribus británicas. La campaña resultó ser un fracaso monumental. A pesar del desastre, Calígula decidió declararse victorioso. Organizó un desfile triunfal en Roma, mostrando las conchas como trofeos de su supuesta conquista. La extravagante afirmación de victoria dejó perplejos a los ciudadanos y senadores de Roma. Muchos se preguntaban sobre la cordura de su líder y la realidad de su conquista. La fallida campaña se convirtió en una anécdota histórica que resalta su gobierno errático. Aunque no logró conquistar la isla, su intento es recordado como una de las acciones más insólitas de su reinado. Nerón Claudio César Augusto Germánico nació el 15 de diciembre del año 37. Desde sus primeros años, la vida de Nerón estuvo marcada por intrigas familiares y luchas por el poder. Su madre Agripina era una mujer ambiciosa y astuta. Tras casarse con el emperador Claudio, este adoptó a Nerón, posicionándolo como su sucesor sobre su propio hijo biológico, Británico. A la muerte de Claudio, en el año 54, Nerón, con solo 17 años, fue proclamado emperador, convirtiéndose en el más joven de la historia romana hasta este momento. Bajo su mandato, Roma experimentó una serie de reformas culturales y administrativas. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la extravagancia y la opresión. En el año 64, un gran incendio asoló Roma. Aunque se acusó a Nerón de provocarlo para construir su palacio, las pruebas son bastante contradictorias.
El descontento creciente entre la población y el Senado llevó a revueltas en el 68. Enfrentado a la traición y al abandono de sus seguidores, Nerón decidió poner fin a su propia vida y a su controvertido reinado, dejando una huella en la historia romana. En el primer siglo, el actual Vietnam, conocido como Nam Viet, experimentó la creciente influencia de la dinastía Han china. Las hermanas Trung, nacidas en una familia noble, se alzaron como figuras de resistencia contra la dominación china. Inspiradas por el amor a su tierra, decidieron actuar. Lideraron una revuelta contra los ocupantes, logrando rápidos éxitos y liberando territorios. Tras su victoria inicial, Trung Trac, una de ellas, fue proclamada reina y junto a su hermana gobernó un estado independiente por 3 años, resistiendo las constantes presiones de la dinastía Han. En el año 43, el general chino Ma Yuan reconquistó la región. A pesar de su derrota, las hermanas Trung se convirtieron en mártires, símbolos de la resistencia vietnamita. Hoy, Vietnam conmemora la gesta de las hermanas cada año en el día de Hai Ba Trung. Su lucha por la independencia y la identidad nacional continúa resonando en el corazón de la población vietnamita. Calígula, que como ya hemos visto era conocido tanto por su liderazgo como por sus extravagancias, dio una orden extraordinaria en el año 39. Su mandato consistía en la construcción de una estructura flotante, un puente que se extendería desde Baiae hasta el puerto de Puteoli, abarcando cerca de 3 kilómetros. Ubicado en la costa del Golfo de Nápoles, Baiae era famoso por sus baños termales. En contraste, Puteoli era un importante puerto comercial. La conexión de estas dos localidades fue simplemente un capricho de Calígula. Para lograr esta locura, el emperador optó por usar barcos como pontones. Estos navíos, unidos entre sí, formarían la base del puente, un desafío a la ingeniería de la época. Durante la construcción, se desplegaron barcos de gran tamaño para asegurar la estabilidad de la estructura. Cada embarcación fue cuidadosamente alineada y anclada, formando un camino marítimo. Una vez terminado el puente, Calígula demostró su audacia al cruzarlo montando a caballo, una hazaña destinada a ser recordada a lo largo de los siglos. El puente de Calígula se alzaba como un testimonio de la ambición del emperador y de la habilidad de los ingenieros romanos. Aunque no quedan restos de este puente, el puente flotante es un ejemplo de audacia y ingeniería en una historia que aún continúa fascinando a historiadores y curiosos por igual. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 40. No olvides suscribirte, ya que de historias va la cosa.